¿Qué onda, broskis? ¿Qué onda, hermanas? ¿Cómo están? Ahorita que estaba manejando, se me vino a la mente un tema que quiero hablar, que siempre como que dudo en hacerlo, pero por esa misma razón es por la que quiero hablar. O sea, siempre desde morrillo mis papás y principalmente mi abuelita pues han inculcado mucho en nosotros, bueno, a mí, en mis primos, en mi hermana, la religión en específico, pues la religión católica cristiana. Y pues obviamente, como cuando estás chiquillo, cuando estás morrillo, güey, o siendo adolescente, lo que menos quieres es seguir las reglas, solo lo único que quieres es divertirte, güey, y hacer cosas que te traigan placer. Y de cierta manera, cuando te introducen a la religión, cuando estás morrillo, pues lo ves y lo rechazas casi de manera inmediata. Pero pues obviamente cuando vas creciendo, güey, bueno, al menos a mí me pasó, que ya creciendo pues te quieres tratar de entender las cosas a tu alrededor, o al menos yo, eso es lo que quiero. Y siempre, ya una vez que alcancé un poquito más de madurez, pues mental, emocional, lo que quieras, pues siempre fue que debe haber una razón por la cual la generación de nuestros papás y la de nuestros abuelos estaban tan metidos en la religión, güey. O sea, no, mucha gente tacha a las personas creyentes como de ignorantes o de que no, como de fáciles de convencer, siento yo. Y yo creo que nuestros papás y nuestros abuelos eran más inteligentes que eso, güey. Y es una manera muy fácil de justificar que la religión no es algo que te va a traer beneficios, sino más lo descartas. Pero yo siento que hay algo ahí, güey, que muchas personas de nuestra edad, o pues incluso más chicos, pues no alcanzan a percibir, güey. Y esa curiosidad fue lo que empezó en mí, como el querer saber, o querer tan siquiera abrir una Biblia y leer lo que había adentro, güey. Y principalmente la razón por la que no sé o no sabía si hablar de eso era porque a muchas personas, en cuanto les enseñas una Biblia, en cuanto empiezas a hablar de religión, o en cuanto mencionas algo que tenga que ver con cualquier religión, güey, como que se echan para atrás, o se inhiben, o no quieren hablar de eso, güey, o te tachan de ignorante, lo que sea. Y yo creo que eso es critican a la gente religiosa de ser muy cerrada, güey, pero yo se las volteo y digo que sería muy cerrado de tu parte no tan siquiera tratar de comprender el por qué las personas se inclinan por una religión. Y pues así pasó conmigo, güey. O sea, yo cuando la primera vez que quise abrir una Biblia por mi propio mérito, o sea, por mi propia curiosidad, lo hice por eso, güey, por curiosidad, porque quería saber, se escucha raro, pero quería saber cuál era el hype, güey. ¿Por qué mis papás, por qué mis abuelos le tenían tanta fe a este libro y a esta historia, güey? Y por qué le dedicaban, o por sí le dedicaban sus éxitos, sus momentos felices, su fuerza a una Biblia y a una historia, güey. Si hay tanta gente que lo hace, pues al menos tienes que preguntarte por qué, güey, y tener un poquito de curiosidad de, pues, tratar de entenderlo. Y así fue conmigo, güey. O sea, yo abrí la Biblia, güey, empecé a leerla, no con el afán o con la idea en mi mente de querer convertirme en un cristiano, güey, o lo que sea, pero simplemente nada más por curiosidad. Y esa perspectiva me dio la oportunidad de leerla, y de leerla así como si fuera una historia de ficción, para empezar, ¿no? Eso también me da mucha risa, güey, porque principalmente a las mujeres les encanta leer ficción, güey. Y bueno, la mayoría de esa ficción que leen, güey, es como muy fantástica, güey, muy
O sea, combinan como lo fantástico con lo sexual y lo erótico. Está medio raro, güey. Y se me hace cagado cómo tienen tiempo para leer eso, pero no para leer la Biblia, güey. Y la Biblia lo puedes considerar ficción o lo puedes considerar histórica, güey. Hay mucha gente que la considera histórica. Yo soy una de esas personas. Pero pues tan siquiera, si la vas a leer, o si tan siquiera tienes curiosidad, léelo como si fuera una historia de ficción primero, güey. Y te aseguro que algún beneficio, alguna lección vas a aprender de la lectura. La Biblia siento yo que es como es una recopilación de historias, güey, que aunque no lo consideres verídico o histórico, son lecciones, güey, que en esta época de nuestra historia nos vendría muy bien leer un poquito más de eso y tener esas historias y lecciones presentes en nuestra mente, güey. No la leas con el afán de querer convertirte en un cristiano de la noche a la mañana, porque no lo vas a poder hacer, güey. Eso va a matar tu curiosidad, va a matar las pocas ganas que tengas de saber un poco más de eso, güey. Entonces, hazlo por mera curiosidad y créeme que no te va a traer no te va a afectar en nada, güey. Al contrario, o sea, te va a beneficiar en muchísimas cosas. Yo siento que desde que empecé a leer la Biblia soy más consciente de lo que digo, lo que hago, cómo trato a las demás personas, cómo trato a mis papás, o sea, tanto cómo trato a las personas más cercanas en mi vida como mi familia, mis amigos, hasta cómo trato a los extraños, güey. Eso es algo que siempre he querido cambiar, la manera en que trato a los extraños, no sé, a la morra que me atiende en el café, güey, o al señor que pone mi mandado en las bolsas, lo que sea, güey. Siempre fui como muy frío. Y como que era muy, muy indiferente hacia los extraños en mi vida, güey. Como ese tipo de extraños, a las personas que te atienden, ¿no? A las personas con las que convives por parte de tu trabajo. Y desde que empecé a leer la Biblia, pues empiezas a comprender, güey, que pues todos somos humanos, todos de cierta manera somos hermanos y todos pasamos por momentos buenos y momentos malos, y siempre hay que ser empáticos, siempre hay que tratar a las personas con respeto y con amor, aunque no las conozcas, güey. Y eso fue lo que más eso fue el cambio más radical que vi en mí. Entre otras cosas, güey, como pues también principalmente eso, y la manera en que veía como la lujuria o pues de cierta manera como los vicios, se puede decir, no sé. Me hizo darme cuenta que la lujuria es uno de los vicios o de los pecados más cabrones de vencer, güey. Es como dice en inglés el silent killer, que no muchas personas la ven como el pecado principal. Todos ven como pecado principal pues cosas entre comillas más graves, güey, como pues no sé, matar, robar, lo que sea, porque afectas a otras personas, güey. Pero la lujuria, el principal afectado eres tú, güey. O sea, la lujuria es un pecado muy, muy interno, muy egoísta, solitario, y por lo tanto se hace pasar como uno de los pecados que quizá no afecta mucho, pero pues es todo lo contrario, güey. Y son cosas así que vas aprendiendo de leer la Biblia, y de como que conocer pues no es cultura, de conocer la religión cristiana, de los principios cristianos, cosas que ni siquiera pasaban por tu mente antes de leerlo. Y siento que pues no te va a afectar en nada comprarte una Biblia, güey. Las Biblias en Amazon te puedes comprar una como por $20, no sé, 350 pesos. Y comenzar a leer, güey, como si fuera tu librito de ficción que te estás aventando, güey. ¿Cómo no vas a querer leer
el libro más popular de toda la historia, el libro más, según yo, es el libro más impreso, el libro más traducido a todos los idiomas, pues es por algo, güey, ¿sabes? O sea, no por nada tantas personas basan su vida en esas reglas, en esa historia. Y yo creo que el ni siquiera darte la oportunidad de aprender o de conocer esa historia hace que tú seas mucho más cuadrado y cerrado de mente que los cristianos, que son considerados cuadrados y cerrados, y creo que no es el caso. Date la oportunidad de ver qué te puede dejar el conocer una manera de vivir y de pensar diferente a lo que estás acostumbrado. Y Simón, es todo lo que quería decir. Ahí nos vemos, cuídense mucho.